en el año 92 quiebra, pero quiebra por un acuerdo del Fondo Monetario con el Banco Central de Reserva, ¿no? Eso lo dice el doctor Boloña, ministro en esa época, en su libro me parece que Cambio Rumbo, ¿no? Y dice, tomamos la decisión de cerrar las mutuales, de cerrar las cooperativas y abrir a la banca privada, ¿no? Efectivamente, después de 2 años que yo había dejado la mutual operativa, funcionando, con liquidez, con todo esto, entonces me denuncian, pero efectivamente la policía fiscal, que no tenía competencia, me cita y me detiene, ¿no? Y al año de pasar prisión, la cuarta sala, me declara absuelto, ¿no? Interpone recurso de nulidad, que me habían declarado absuelto y libre de toda culpa, ¿no? Después de 1 año y mes de cárcel, ¿no? Y interpone recurso de nulidad y la Suprema la declara nula y vuelve a la quinta sala, ¿no? A otra sala, ¿no? Y esa sala también me declara absuelto. Es decir, fue una detención arbitraria e injusta y que las salas me declararon absuelto. 2 salas, señor congresista. Gracias. Sí. Pide una interrupción el congresista Castro. Congresista Castro. En su caso puede haber sido eso, ¿no? Pero el problema no es de que caigan las empresas por eso, en el caso de las mutuales, las cooperativas, porque a mí me tocó justamente ver casos de ese tipo. Y habían caído y en otros casos entraron a la cárcel, sino que de repente en su caso pues no le hicieron bien los trabajos. No lo pudieron demostrar. Nosotros sí demostramos y entraron muchos a la cárcel. Cayó la Pío 12 del Callao, las mutuales, casi todas las mutuales en el Perú. Nosotros hemos visto esos casos, o sea que no es tanto la explicación que usted le da, no es la correcta realmente, porque técnicamente se ha trabajado eso. Y no es el caso de que Boloña dijo. El problema fue que hubo una crisis económica, se habían dilapidado los fondos, las mutuales y las cooperativas les permitió a una serie de partidos políticos como trampolín a la fama, ¿no? Ese es el tema, el mal uso de los recursos. Y hay unas cooperativas que trabajaron bien, lograron subsistir y hasta la fecha subsisten, ¿no? Las mutuales sí terminaron quebrando todas. Muchas gracias, señor Gino Costa. ¿Puedo, congresista, contestar? Señor Nava. ¿Puedo contestar? Si tiene algo que contestar, conteste. Claro. Yo lo que he dicho es que yo renuncié. Yo era presidente de la Mutual Perú y cuando terminó mi gobierno, yo creía que yo debería renunciar a la Mutual Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque había entrado un nuevo gobierno y creo que debía designar a sus directores a través del Banco de la Vivienda, ¿no? Después de 2 años y después de haber cambiado de presidente de la Mutual, me denunciaron a mí y no al presidente de ese momento, ¿no? Yo lo que he dicho es que Boloña en su libro Cambio de Rumbo dice: en el acuerdo del Fondo Monetario decidimos cerrar las mutuales, ¿no? Pero independientemente de ello, ¿no? Independientemente de ello, esa acusación que a mí me hicieron, esa detención que a mí me hicieron, fue injusta porque la sala me declaró absuelto de todo cargo, ¿no? Hubo recurso en nulidad, la Suprema anuló esa resolución y bajó a otra sala, ¿no? Con otros vocales. Y también me declaró absuelto, ¿no? Y gracias. libre de todo cargo, Sí, ¿no? gracias, señor Nava. Congresista Gino Costa. Gracias. Antes de esto, el año 86, usted, durante el primer gobierno del presidente García, ejerce el cargo de jefe de la Secretaría Nacional de Comunicación Social, con rango de ministro, entiendo. ¿Esto es exacto? Sí. El Sistema Nacional de Comunicación Social. Sí. ¿Por cuánto tiempo fue que ejerció ese cargo? La verdad que creo meses, porque pasé a ser secretario y presidente de la República, ¿no? Exactamente, pasó a ser secretario general de la Presidencia de la República, sí, a tiempo completo. Sí. Y la ejerció a exclusividad hasta el 90, hasta julio del 90. Sí. ¿También tuvo alguna responsabilidad en el Banco Continental en el mismo periodo? No,
yo trabajé en el Banco Continental y cuando el presidente de la República me pide como secretario, el banco me destaca, ¿no? Y yo fui a trabajar a tiempo completo a Palacio de Gobierno, ¿no? Destacado por el Banco Continental. Pero digamos que mantuvo su cargo de gerente general adjunto en el Banco Continental. No, porque era gerente de administración en esa época, ¿no? Gerente. Cuando regreso, después de terminar el mandato de nosotros, me hacen gerente general adjunto, ¿no? Cuando regreso, después de haber terminado el mandato, es decir, en julio del 90, yo regreso a mi puesto del banco y me hacen gerente general adjunto porque ya había una persona nombrada como gerente de administración, o sea, mi cargo lo ocuparon. Y la verdad que a mí, yo mismo dije, si quiere cámbiame de cargo porque yo no quiero poner incomodidad a nadie, ¿no? O sea, mientras usted ejercía la Secretaría General, mantuvo el cargo de gerente administrativo del Banco Continental. Fui destacado congresista, fui destacado. O sea, que dejó de ejercer. Dejé de ir al banco. Ya. Sí. Y de percibir los ingresos como No, porque funcionario del Banco Continental. No, porque el banco me destacó, ¿no? O sea, que mantuvo, digamos, sus ingresos Del banco, sí. como gerente del Banco Continental y como secretario general de la No, presidencia. no percibí sueldo. Si está prohibido percibir doble sueldo por el Estado. Y mire, le voy a decir una cosa, congresista, fue un error. Porque si yo hubiese percibido sueldo de Palacio de Gobierno, estaría en la 2530 y tendría mi pensión posiblemente, no 1.600 como tengo ahora, tendría mi pensión de 6.000, 7.000 soles, ¿no? Y yo tenía la oportunidad, porque la ley era 16 días, y yo podía renunciar y hacer que Palacio me pague. Y por ser leal y transparente no lo hice, ¿no? De acuerdo. Pero yo nunca gané sueldo de Palacio de Gobierno, ni siquiera me dio un vaso de agua, ¿no? Con posterioridad a esto, usted pasa ya al sector privado, digamos. Sí. Y funda el 95. Usted señala que no es fundador, ¿no? de Transportes Don Reina. Sí. Pero pasa a ser su primer presidente. Y posteriormente se va a constituir el estudio de abogados el 2003, que usted deja el 2004, ese es exacto, Bueno, y lo deja en manos de sus hijos, de uno de sus hijos. bueno, no sé si usted no ha estado en mi exposición congresista, pues no me dejé explicar bien, ¿no? Le agradeceré que me ayude a El entenderlo. 5 de septiembre del 95 se constituye Transporte Don Reina. Yo no soy socio fundador, ¿no? Yo no soy socio fundador, ¿no? Mi hijo me pide el favor de que sea miembro del directorio porque la ley lo exigía. Y yo, por hacerle un favor y hacer coro, acepté el puesto de presidente del directorio, ¿no? ¿Qué cosa exigía la ley? ¿Que usted fuera el presidente del directorio? El presidente del directorio era lo que la ley señala, cuáles son las funciones de... No digo, pero ¿por qué tenía que ser usted presidente del directorio? Usted dice que porque la ley lo exigía. Si usted no era yo he dicho que accionista, la no ley era me miembro exigía. fundador. Mi hijo me pidió el favor. A su hijo se lo pidió. Mi hijo me dijo, papá, ¿puedes hacer presidente del directorio porque me falta, no tengo una persona de confianza? Y me dijo, no tengo a quién poner. Y usted mantiene la presidencia del directorio hasta el 2006, que Yo, cuando entra el presidente... nuevamente como secretario general de la... Cuando el presidente me invita a ser secretario de la presidencia de la República, si bien es cierto que no estaba prohibido renunciar, ¿no? Porque podía ser presidente de directorio y podía ser director de cualquier empresa del Estado también, que tampoco acepté. El 25 de julio del 2006 renuncio al directorio conforme consta en las actas que he presentado y en las actas y a las constancias de los registros públicos, ¿no? Yo renuncio el 25 de julio del 2006 y nombran otro director y nombran otro presidente y yo me desvinculo totalmente de la empresa. Quiere decir que estoy desvinculado. Hace 11 años que no conozco la actividad de Transporte Don Reina, ¿no? Ahora, mientras usted fue presidente del directorio, Transportes Don Reina compartía la misma dirección fiscal que la empresa Comunicore, ¿o eso fue con posterioridad a su salida? No, eso es un invento
porque fue un edificio. Fue un edificio en donde tenía, pues, no sé si 10 pisos, y mi hijo había alquilado un piso. No es que haya compartido con la oficina, sino que ese edificio tenía 10 pisos y mi hijo alquiló un piso y después se mudó a otro piso, a otro sitio, ¿no? O sea, no es que haya compartido, han estado en el mismo edificio. En el ¿no? mismo edificio. En el mismo edificio Relima, que fue la empresa que estuvo involucrada, digamos, en la compra de la deuda de Comunicore, tenía sus oficinas en el mismo edificio que la Tenía empresa. 10 pisos. 10 pisos, 7 pisos, no sé. ¿Usted conoció al señor Garro? Lo he visto, pero no lo conozco, no soy amigo de él. Nada. Y para satisfacer su curiosidad también le digo, el Partido Popular Cristiano también tuvo un piso ahí. También tuvo un piso ahí donde hizo campaña proselitista la candidata. Muy bien. Permítame hacer algunas preguntas sobre las visitas a Palacio de Gobierno. Con el mayor gusto. ¿Usted recibió o tuvo conocimiento de la visita en Palacio de Gobierno del señor Leao Piñeiro? No. De la empresa OAS. No. Ni se reunió con usted ni No, con no, el presidente ni de la lo República. conozco, ni lo he visto, ni sé cómo es. Y el señor Marcos Moura, de Camargo y Correa. Tampoco lo he recibido en Palacio. Ahora, pueden haber ido a ceremonias grandes, ¿no? Claro. Pueden ir a ceremonias grandes, posiblemente usted Pero también no a haya estado reuniones con usted o... posiblemente usted también haya estado invitado a una ceremonia, a una juramentación, el presidente se reunía a veces con 1000 constructores, ¿no? Claro. O sea, entraba en el gran comedor, que usted debe conocer ahora asiduamente, en el gran comedor entran pues 800, 1000 personas, entonces el presidente decía, quiero tener una reunión con los jubilados, venían 1000 jubilados, quiero tener una reunión con los mototaxistas, venían 1000 mototaxistas, quiero tener con los constructores, venían 1000 constructores, o sea, pueden haber ido. ¿Y qué es lo que sucede, congresista? No. Que la Secretaría General del Despacho Presidencial le presta asistencia técnica y administrativa al presidente de la República. Entonces el presidente dice, quiero es... Entonces la Secretaría General es incompleto. Llamaba por teléfono, oiga, congresista Gino Costa, el presidente lo invita a tal cosa, oiga, congresista Mauricio Müller, el presidente lo invita, oiga, fulano tal, el presidente lo invita. Entonces, ¿de parte de quién? Están llamando a la Secretaría General. ¿Y por quién pregunto? No, usted venga que va a haber una lista, ¿no? Pero si no me dejan entrar, pregunta por el doctor Nava, que entonces veíamos la lista y lo dejaban pasar. O sea, Entiendo. Era reuniones comunes en Palacio de Gobierno, ¿no? Y ahora, a esa persona que usted me ha preguntado, nunca los he recibido en forma privada. Y el señor Daniel Melo de... ¿Sí? Daniel Melo. No, no lo conozco. Andrade no sé Gutiérrez. no lo conozco tampoco. Y los directivos de JJ Camet. Individualmente no los conozco. Pueden el, haber ido a la reunión, le digo, pero no lo conozco. Con el señor Graña sí sostiene usted Yo haberse he reunido un par dicho de que me he reunido oportunidades, con el señor Graña 1 o 2 veces. La congresista ha tenido la amabilidad de sacar la lista, porque el señor Graña dice que negó, pero ahí ha visto que sí lo he recibido 3 veces. ¿Y con los directivos de ICSA? No. El señor Castillo Dios. No. Sí. Congresista Mauricio Mulder. La reunión con el señor Graña fue en Palacio de Gobierno. Sí. ¿Y él fue a Palacio de Gobierno solo a reunirse con usted o estaba haciendo antesala para reunirse con el presidente? No, me pidió cita a mí, ¿no? Y fue a hablar conmigo. ¿No? Gracias. Congresista Costa. Doctor Nava, usted ha sostenido que sus vínculos con el estudio y sus vínculos con Transportes Don Reina concluyeron cuando usted asumió su responsabilidad como secretario general de la Presidencia de la República. Pero lo que llama la atención es
el número de visitas que usted recibió del doctor Alberto Huesa Panizo durante ese periodo, considerando que sus relaciones con el estudio habían concluido, por lo menos momentáneamente, para evitar conflictos de intereses. ¿A qué se deben estas visitas tan numerosas? ¿Podría repetirme la pregunta, congresista? Sí, la pregunta es la siguiente. Si usted había concluido su relación con el estudio en el que fundó inicialmente y que dejó en manos de uno de sus hijos, ¿a qué se debe que el señor Huesa Panizo, socio integrante del estudio, lo visitara a usted tan asiduamente en Palacio de Gobierno? Señor En primer Nava. lugar, yo no he dicho que he sido socio de Navi-Huesa. Yo he dicho, yo no he sido socio de Navi-Huesa. Perdón, el estudio que antecedió a Navi Huesa. Tiene razón, sí lo ha dicho claramente. El estudio que antecedió se Pero en la llamaba... medida en que es un estudio que sucede al que usted funda. Claro, yo fundé el estudio Nava Cualqui Vélez. Y el 2004 renuncio viendo mis participaciones, ¿no? Vende su participación. Bueno, O sea, yo nunca he sido socio del estudio Huesa. pero claro, hay una relación con su hijo, que es miembro del estudio. Usted ha sostenido con insistencia de que el hecho de que su hijo fuera miembro del estudio no lo ataba a usted de ninguna manera, porque el 2004 dejó el estudio, Así 2 es. años antes de hacerse cargo de la Secretaría General. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe las visitas tan numerosas del doctor Huesa Panizo a usted en Palacio de Gobierno? Presidenta, ¿Conversaban de asuntos referidos al estudio, de obras públicas, de interés del estudio? ¿De qué conversaban? Presidenta, por tu intermedio, a fin de Señor que Nava. me refresque la memoria el congresista Costa. ¿Cuántas revisitas de Huesa hubo que son frecuentes según usted? 19. Yo no creo. Algunas han sido conmigo, otras con el presidente. Primero, él fue compañero del presidente, compañero de promoción del presidente de la República. Y conmigo se habrá reunido pues algunas veces porque es una persona que conozco 50 años. O sea que las reuniones... Eran sociales, que iba a visitarme porque yo nunca lo visitaba, lo visité más a él en ningún sitio, no. Entonces iba, a veces tenía él una reunión por ahí cerca y pasaba y me visitaba un minuto, no. A veces se quedaba y tenía que esperar. Entonces las reuniones eran sobre todo con el presidente. No. Yo lo que he dicho es que él era compañero del presidente y que en algún momento hizo algún documento del presidente que no me acuerdo, ¿ya? Que no me acuerdo. Pero que la visita que él me ha hecho ha sido una visita totalmente social. Nunca se habla de... ¿Sabe cuántas acciones tiene él? 2 acciones. 2%, 2 acciones en el estudio. Pero es un abogado importante el estudio. ¿Ese es su principal actividad o no? ¿O tiene otras actividades? Yo ya, como le digo, desde el 2004 acá yo no tengo ninguna relación con el estudio. Pero digamos, por eso la pregunta es, si no iba a visitarlo a usted, iba a visitar al presidente, ¿usted tiene idea de cuáles eran los motivos de estas visitas? Bueno, las mías eran sociales. Él estuvo haciendo un documento para el presidente que no preciso en qué consistía el documento y hablaba, me buscaba y hablaba un ratito con el presidente y eso, pero le digo, 19 veces me llama la atención, pero en el peor de los casos que haya ido, él eran reuniones sociales, a veces que iba y me decía, hoy te invito a almorzar, le decía, hermano, no puedo salir. Tampoco era un socio importante del estudio, si tenía 2 acciones, 3 acciones, por ahí no. Pero digamos, para salir a almorzar uno no tiene que registrarse en Palacio y entrar a conversar con el funcionario que quiere ver. Si uno se toma la molestia de entrar a Palacio, el trámite es complicado, registrarse. Se supone que son visitas de trabajo donde se abordan
asuntos de interés mutuo. Congresista, Por yo eso le digo, yo le pido que nos ayude a entender ya eran reuniones a qué se sociales. debería, digamos, la intensidad de las visitas de... Pues le digo, eran reuniones sociales. No, nunca. Mire, usted me dice 19 visitas. ¿Cuánto tiempo fui yo secretario? 1000 y tantos días. O sea, ni siquiera lo he recibido una vez por mes, que digamos. Yo he sido 365 por 5, viene a ser como 1600 días, ¿no? O sea, en 1600 días lo he recibido, según usted, 19 veces, ¿no? No recordaba que era 19 veces. Le digo, pero lo he recibido porque era mi amigo, ¿no? Era mi amigo. Y me decía, oye, ¿por qué no sales a almorzar? Sal a almorzar, distráete, no te compenetres tanto acá, te vas a enfermar. Trabajas de lunes a viernes, vamos a almorzar. Y yo le decía, no puedo salir porque el presidente ahorita me va a llamar para despachar. Y efectivamente me llamaba para despachar, ¿no? Era una reunión evidentemente social, ¿no? Y en el caso del doctor Vélez Castro, también socio... Bueno, Vélez ha sido abogado del presidente desde que nació. Y hasta ahora es el abogado del presidente. O sea, Vélez también visitaba más al presidente que a usted. Porque parece que en los registros de Palacios la información es que en ambos casos, ambos abogados lo visitaban a usted. Lo que usted nos dice es que... No, pero Vélez ya había dejado de ser socio en 2004. Vélez ya no era socio. En 2004 se acabó esa empresa, ¿no? O sea, cuando usted sale... No. A través de la presidencia, Sí. ambos, por favor. Presidenta, yo constituyo con abogado, con Walkie, con Vélez, el estudio Nava, Walkie, Vélez, el 2003. El 5 de marzo del 2004, yo vendo mi participación, lo mismo que el doctor Huesa, ¿no? Sí, Lo mismo señor Nava, ¿a quién le vende su participación, si me permite, congresista Costa? ¿A quién le vende su participación? yo le vendo una parte a mi hijo y una parte a Huesa. Ya. Y entonces, Vélez ya no tenía nada que ver. Permítame, señor Nava. Entonces, la empresa Nava, Walkie y Vélez, el 27 de noviembre del 2004, pasa a ser Nava y Huesa Abogados. No. Señor, de acuerdo a los registros que tenemos en SUNAR, Claro. es así. O sea, usted funda, permítame por favor, me permite, y luego le doy con todo gusto el uso de la palabra. Usted constituye el 17 de enero del 2003 la empresa Nava, Walkie y Vélez Abogados, de la cual usted tiene 15.000 acciones o 15.000 participaciones, el señor Walkie 12.000 y el señor Vélez 3.000. Y el 27 de noviembre del 2004 usted le vende todas sus acciones a su hijo, ¿no es cierto? ¿Sí? Le vende sus acciones a Luis Nava Mendiola y la sociedad que se constituye en ese momento empieza a llamarse Nava y Huesa Abogados. Para aclarar la presidenta, el doctor Néstor Walkie tiene 12.000 acciones, no 2.000, como usted dice. Perdón, 12.000 acciones ya. 12.000 acciones, ¿ya? Entonces yo... O sea, el tema es que Nava, Walkie y Vélez pasa a ser Nava y Huesa. No, perdón. Entonces yo vendo las acciones de Nava, Walkie y Vélez por escritura pública del 23 de marzo del 2004 y por escritura pública del 26 de marzo del 2004. Vendo mis acciones de Nava, Walkie, Vélez, Walkie. Las vendo. ¿A quién se las vendo? Se las vendo a Luis Nava Mendiola y a Huesa. Y ellos, por escritura pública del 24 de noviembre del 2004, cambian el nombre de la razón social porque como abogados saben que cuando uno sale en las participaciones tiene que borrar el nombre de uno. Entonces el estudio después, primero se llamaba Nava Walkie y cuando yo se lo vendo ellos seguían Nava Walkie y ellos en ese mismo año de noviembre del 2004 le ponen Nava y Huesa. Correcto, esa es la historia de la empresa. Continúe, congresista Costa. O sea que no era el señor Huesa, no era un abogado cualquiera, era, digamos, socio del estudio me acaba de preguntar por Vélez, que llevaba su nombre. Sí, no, está bien, pero había dicho que Huesa no era un abogado importante, que su participación en el estudio era menor, ¿no? Pero sí, igual le daba al estudio su nombre. Sí, bueno, claro. En el caso de
del doctor Vélez Castro, también tenemos un número muy importante de visitas en este periodo. Sí, posiblemente. Más numerosas que las de Sí, el doctor Huesa. sí. En realidad llegan a 62 visitas en 5 años. Posiblemente. Él iba gran parte a visitar al presidente, porque es el abogado del presidente hasta ahorita, ¿no? No es el abogado del presidente hasta ahorita. El lunes que va a estar, el doctor Vélez va a estar acá. Es el abogado del presidente, ¿no? Y es abogado años del presidente, ¿no? Entonces, a veces hablaba con el presidente, hablaba conmigo. También es una relación social que me iba a ver. Nunca hemos hablado de trabajo, ¿no? Nunca hemos hablado de trabajo, ¿no? Además, ya con Vélez, en 2004 había terminado toda participación, ¿no? Y que usted me dice, 2 años antes de ser secretario. ¿Pero acaso sabíamos que íbamos a hacer gobierno? ¿Acaso el 2004 yo sabía que iba a ser gobierno si todavía éramos como cuarto, quinto en la lista, no? Esto. Muy bien. Quisiera ahora preguntarle por otros posibles visitantes a Palacio de Gobierno. El señor Gustavo Delgado. Gustavo Delgado, él es presidente del Reatas, que se encuentra prófugo de la justicia, involucrado en el caso del señor Acurio en el Cusco. Gustavo Salazar, ¿no? Gustavo Salazar, no es Gustavo Delgado, perdón. Gustavo Salazar. ¿Cuál es su pregunta? Si visitaba Palacio. Que yo recuerdo hablar conmigo personalmente, no recuerdo haberlo recibido, ¿no? Y el señor Enrique Cornejo. ¿Qué tiene? La pregunta es la misma, si visitaba Palacio asiduamente. Bueno, Enrique era ministro. Por supuesto que sí. Era ministro, ¿no? Y el señor, Los ministros entran a Palacio, ¿no? los viceministros Marangúnich y Cuba, A ellos no recuerdo haberlos visto. De repente han estado en reuniones grandes, pero que yo los he recibido, a ninguno de los dos. Y que yo me acuerdo de haberlos visto en Palacio, a ninguno de los dos. Capaz en alguna ceremonia grande, eso, hayan estado, pero no recuerdo. ¿tenía usted amistad con ellos? ¿No? No. Y el señor Mendiola, secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El señor Osvaldo Plasencia. Osvaldo Plasencia fue destacado a Palacio de Gobierno porque el señor presidente constituye un grupo de reactivación de las obras de inversión, ¿no? Y de la ejecución del presupuesto, ¿no? Y lo nombran y a ese grupo se lo encargan a Luis Alba Castro, ¿no? Ahí intervenían todos los viceministros del sector y a Plasencia lo nombran secretario técnico, ¿no? Y entonces Luis Alba Castro dice, nos vamos a reunir en el Tupamaro de Palacio de Gobierno. Entonces se pide el destaque el Ministerio de Transporte lo destaca para que trabaje con Luis Alba Castro, ¿no? En ese show de inversión, ¿no? El señor Edwin Luyo. No, él no lo conozco. Santiago Chau tampoco. Usted, me imagino que no está familiarizado con las obras de infraestructura a las cuales Transportes Reina le brindaba servicios durante el gobierno del presidente García. No, porque yo renuncié el 25 de julio del 2006 y me desvinculé por completo de la empresa, ¿no? Pero sabía que la empresa era subcontratista de Odebrecht. Yo me he enterado después y yo le preguntaba a mis hijos y me dijeron, no eran subcontratistas, eran contratistas. Subcontratistas es si ellos hubiesen sido construcción, ¿no? A ellos los contrataban por transporte, ¿no? O sea, subcontratista, de acuerdo a la ley, es
cuando ellos hubiesen hecho una parte de la carretera, ¿no? Hubiesen sido constructoras, ¿no?